Amados hermanos, gracia y paz. Vamos a darle continuidad a la serie que estamos tratando en estas últimas reuniones, que es un comentario bíblico a la epístola a los Colosenses. Hoy sería nuestra reunión número 10. En la reunión anterior vimos un aspecto muy importante y es el triunfo de Jesucristo en la cruz. Vimos cómo la cruz para el mundo entero es un lugar de ignominia, pero para los que creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios fue un lugar de triunfo. Los enemigos de Dios, cuando el Hijo de Dios estaba en la cruz, le dijeron: baja para creer que tú eres el bendito, el Hijo del Dios viviente. Pero si el Hijo de Dios baja de la cruz, no hubiese habido victoria sobre todas las cosas, sobre los principados, sobre las potestades, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el mundo. Por eso el Hijo de Dios no descendió de la cruz. Y para el mundo es algo escandaloso que el Hijo de Dios muera en una cruz, pero para nosotros es la victoria de nuestro amado Jesucristo, la cruz del Calvario. Y por eso terminamos en la consideración anterior: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Entonces ahora, por causa del triunfo de Cristo en la cruz, Pablo va a continuar la idea y utiliza esta palabra: por tanto. Por causa de lo que sucedió en la cruz del Calvario, por causa de que Cristo despojó a los principados y a las potestades, por causa de que los que hemos creído en Cristo hemos muerto con Él cuando Él murió en esa cruz, por causa de eso, dice el apóstol Pablo: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La Biblia Bover Cantera, en ese mismo versículo, verso 16, dice que nadie pues os juzgue en cuanto a comer y a beber, o en materia de fiestas o neonemias. Esa palabra que aparece acá significa días de fiesta. ¿Qué empezamos diciendo nosotros? Lo que trataba de decir el apóstol Pablo es que aquellos que han sido derrotados en la cruz a través de sus enviados, porque es que recuerde que el diablo tiene ministros de Satanás que se hacen pasar como ministros de luz. Entonces, el Señor Jesucristo los venció en la cruz, pero ellos siguen tratando de hacer caer a los cristianos y desviar a los cristianos de la fe. Entonces, estos que han sido derrotados en la cruz del Calvario ahora buscan juzgar y buscan condenar a los cristianos mediante los falsos maestros. ¿Cómo buscan condenar a los cristianos? ¿Cómo buscan juzgar a los cristianos mediante los falsos maestros? Recuerde que el ataque del enemigo contra la iglesia en Colosa era un ataque nutrido, porque eran ¿quiénes? Judaizantes, místicos, gnósticos, ascetas. Todos ellos estaban atacando a la iglesia en Colosas, ¿cierto? Y Pablo empieza a desbaratar cada uno de los argumentos de estos falsos maestros que trataron de introducirse en la iglesia. Y entonces Pablo empezó a mostrar que en Jesucristo estamos completos. No estamos completos con el gnosticismo, no estamos completos con el legalismo, estamos completos en aquel que es la plenitud de la deidad. Todo lo que el creyente necesita se halla ¿en quién? En Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso en Él nos hallamos plenos y nos hallamos completos. Esa debe ser la experiencia de todo cristiano, ¿cierto? Y entonces ahora el enemigo envía falsos maestros, los judaizantes claramente, para que ellos juzguen a los hermanos, pero no por doctrina. ¿Sabe por qué querían juzgar a los hermanos?
por asuntos de reglamentos dietéticos de la ley. Por asuntos de reglamentos dietéticos de la ley, alimentos, con asuntos relacionados con guardar días. Y entonces, como ellos querían que los cristianos dejaran de comer ciertos alimentos y querían que los cristianos guardaran ciertas fiestas, y como los cristianos no lo estaban haciendo, los de Colosa, entonces los estaban juzgando, ¿cierto? Y por eso Pablo dice entonces: nadie los juzgue a ustedes, ¿cierto? Nadie los juzgue en qué. Vamos a seguir leyendo el texto. Nadie los juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Si usted mira estos aspectos por los cuales los judaizantes querían juzgar a la iglesia, eran aspectos que estaban consignados en la ley. O sea, no era fuera de la ley, estaban en la ley. Entonces la ley ceremonial establecía prohibiciones relativas en cuanto a los alimentos. Ustedes recuerdan que Levítico 11 habla acerca de los animales limpios y no limpios, aquellos que se podían comer o aquellos que se podían ofrecer en sacrificio. Pero recuerde que acabamos de pasar por el verso 15. ¿Y qué nos habló el verso 15? De la cruz del Calvario, de lo que hizo la cruz del Calvario, ¿cierto? Entonces, nosotros como cristianos, el Señor nos enseñó a través de Pedro que estas prohibiciones relativas a la ingesta de alimentos entre animales limpios y inmundos habían sido canceladas. ¿Por qué? Usted recuerda en Hechos 10 cuando se le apareció, el Señor le mostró una visión a Pedro cuando estaba por ir donde Cornelio. Y entonces usted sabe, cuando Pedro, incluso después de la visión, llegó donde Cornelio, llegó allá y se presentó de esta manera. Usted sabe cuán abominable me es entrar a su casa, ¿cierto? Esa fue la presentación de Pedro cuando llegó a la casa de Cornelio, para que entendiéramos la división tan terrible que había entre los judíos y gentiles, ¿cierto? Piense ahorita en eso. Si un hermano llega a su casa y le dice eso, ¿no? Y entonces, en ese momento, Pedro tuvo una visión, un éxtasis. Vio un lienzo bajando del cielo a la tierra con muchos animales, y se entiende que había animales no limpios sancionados por la ley. Entonces la voz le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro le dice: no, Señor, por mi boca nunca ha entrado nada inmundo. Entonces la voz le dice otra vez: lo que fue limpio no lo llames tú común o inmundo. ¿Qué creemos nosotros? Que el Señor utilizó estos animales inmundos para enseñarle a Pedro que los gentiles podían ser limpios por la sangre del Cordero. Pero también creemos que el Señor hizo limpios todas las cosas, hermano, que con acción de gracias se pueden comer, santificándolas por medio de la oración, así dice la Escritura, ¿cierto? Porque es que el Señor refuta a los fariseos. Y entonces los fariseos tenían doctrinas y mandamientos de hombres que cuando tenían que comer se lavaban las manos hasta el codo. Y entonces vieron a los discípulos en un día de reposo cogiendo espiga, que era permitido por la ley, y cogieron espigas y comieron. Entonces llamaron a Cristo, el rabí de ellos, y le dijeron: oye, tus discípulos están haciendo lo que no debe de hacer, porque los mandamientos de los ancianos dicen que hay que lavarse hasta el codo. Y Jesucristo les dice, esa sabiduría que tenía el Señor, hermano: ¿qué contamina el hombre? ¿Lo que entra y va a la letrina o lo que sale del corazón del hombre? ¿Qué es lo que contamina, cierto? Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo fue muy claro con el apóstol Pedro. Ahora, en la anulación de esta distinción no se trataba de una anulación arbitraria de lo que el Señor había establecido antes, sino que ahora lo que era inmundo es considerado limpio por la obra de la cruz de nuestro amado Señor Jesucristo. Además, hermano, todo esto no era la realidad. Esto era solamente sombras de la realidad, hermanos. Entonces, no deje que nadie lo juzgue. Ojo, porque los adventistas lo interpretan al revés. El contexto es: los falsos maestros judaizantes
vinieron a la iglesia en Colosa y los estaban juzgando porque porque comían, porque bebían, porque no guardaban los días de fiesta, porque no guardaban los sábados, etcétera, etcétera. Los adventistas lo interpretan así: como ellos lo hacen, nadie los puede juzgar a ellos. Pero ese no es el sentido. El sentido es el que estamos presentando en el día de hoy. Entonces, nadie los juzga en cuanto a comida, bebida, días de fiesta. O sea, también los estaban juzgando porque la ley establecía 3 grandes fiestas anuales, aunque son 7 fiestas, pero establecía 3 grandes fiestas donde los israelitas tenían que ir al templo. Y entonces, como los colosenses, la iglesia en Colosas no lo estaba haciendo, entonces ellos lo estaban juzgando, los falsos maestros, los judaizantes. ¿Listo? Y también les dice que nadie los juzgue en comida, bebida, días de fiestas. Vamos a leer un verso para mostrar que se refiere exactamente a la ley. Oseas capítulo 2, versículo 11. Oseas capítulo 2, versículo 11. Oseas capítulo 2, versículo 11 dice: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. ¿Sí ven? Entonces, efectivamente, eran judaizantes una parte de los que estaban atacando a la iglesia. Entonces Pablo les dice: nadie los juzga a ustedes en comida, bebida, días de fiesta, luna nueva. ¿Qué era la luna nueva? Bueno, era una fiesta que se hacía cada mes, ¿cierto? ¿Y cuál era la otra? Los sábados, el Shabbat, que tenía que reposar cada primer día de la semana. Entonces, hermano, para el que está en Cristo, ¿será más santo el sábado o más santo el viernes? No, yo creo que de pronto es el lunes. No, el martes es más santo que el viernes. No, hermano, para el que está en Cristo, todos los días son días que deben ser apartados para el Señor. Naturalmente, el principio de la creación es: hombre trabaje 6 días, descanse 1, porque si no descansa, se totea. ¿Cierto que sí? El hombre tiene que descansar, y Dios estableció también el día de reposo para que el hombre descansara, pero no solamente para que ese día buscara al Señor. Al Señor tenemos que buscarlo todos los días. Todos los días lo buscamos, todos los días nos apartamos para el Señor. Entonces, los falsos maestros insistían en el cumplimiento obligatorio de todo este sistema legal como medio de salvación, hermano. Y no acabamos de leer en los versos anteriores que ya nosotros morimos con Cristo. Ya no acabamos de leer que fuimos circuncidados con Cristo. Verso 17. Vamos al 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Preste atención a su palabra. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Quiero leer la Biblia textual 4, porque esa palabra cuerpo, aunque en el griego es soma, la Biblia textual lo traduce más correctamente. Dice, Colosenses 2, 17, dice: lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad es de Cristo. ¿Listo? Entonces, empezamos haciéndonos una pregunta, hermanos. ¿Qué significa lo cual? En el verso, en la Biblia que estamos leyendo, en el verso 17. ¿Qué significa lo cual? Lo cual es lo del verso 16. ¿Qué es lo cual? Días de fiesta, lunas nuevas, sábado, reposo. Lo cual, todo esto que eran cosas consignadas en la ley. Esas cosas consignadas en la ley eran ¿qué? Sombra. Sombra, la palabra griega esquía, sombra. Cuando usted ve llegar una sombra, ¿qué quiere decir? Que viene un cuerpo. Eso es lo que quiere decir. La sombra no tiene esencia ni materia, pero cuando viene una sombra, quiere decir que viene el cuerpo de la sombra. Entonces, toda la normativa legal establecía
la sombra realidad de lo venidero. O sea, la ley no era la realidad misma, ojo, y tenemos que hacer distinción en la ley entre lo que era sombra y realidad. Por ejemplo, las fiestas, las 7 fiestas de Israel: Pascua, primicias, panes sin levadura, Pentecostés, ¿cierto? La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la expiación. Todo esto no era la realidad. Esto era una sombra, hermanos. ¿Listo? Entonces, el cuerpo es el que produce la sombra y no al revés. El cuerpo es el que produce la sombra, no la sombra produce el cuerpo. El cuerpo, la esencia, es el que produce la sombra. Entonces, todas estas fiestas no eran la realidad. La realidad, ello estaba como apuntando a algo. ¿Listo? Entonces, por eso dice acá que todas estas fiestas eran sombra, no eran la realidad. Eran sombra de las cosas venideras, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacían estas fiestas? ¿Qué hacía toda esta sombra? Estaba apuntando a la obra de alguien más. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, Hebreos 8, capítulo 8, verso 5. Hebreos 8, verso 5. Hebreos 8, verso 5. Los cuales los sacerdotes sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: míralo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, el antiguo orden era un bosquejo solamente, un bosquejo o un boceto de la realidad. Entonces, ¿qué entendemos con estos versículos? Que en Cristo tenemos la realidad de estas cosas, de lo que prefiguraban estas cosas. Estas cosas solamente prefiguraban una realidad, estaban apuntando el corazón del israelita para que entendiera la obra de Jesucristo. Al poder leer Pascua, ellos pudieran entender cuando viniera Jesucristo y Él mismo se daría como el cordero inmolado. Volvamos a Colosenses. Dice: pero la realidad es de Cristo, dice la Biblia textual 4. Entonces, Cristo es la auténtica realidad de las sombras proyectadas en el antiguo pacto. ¿Listo? Si alguien vuelve a la ley, ¿qué significa eso? Que está cambiando las sombras por la realidad, apreciados hermanos, que está cambiando la realidad por las sombras. Si una persona se vuelve a todo este sistema, está cambiando la realidad que es Cristo en él por algo sombrío, por algo que no tiene ya valor. ¿Por qué? Porque en Cristo se hallan las realidades de todas estas cosas, hermano. Por ejemplo, ¿usted cómo puede considerar la Pascua como una observancia necesaria para la perfección espiritual, sabiendo que nuestra Pascua, que es Jesucristo, ya fue sacrificado, hermano? ¿No le parece? Piensen en eso. Vamos a leerlo en 1 Corintios 5, versículo 7. Primera Corintios 5, versículo 7. Primera Corintios 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, ¿ustedes creen que nosotros debemos volver a sacrificar corderos en la Pascua cuando la realidad del cordero ya fue sacrificado? ¿Cree que para nosotros nos va a beneficiar en nuestra perfección espiritual volver a sacrificar el cordero pascual cuando ya fue sacrificado? Eso es lo que le decía el apóstol Pablo a los hermanos en Colosa. No se deje engañar. Y más en este tiempo volvieron a resurgir los judaizantes con las raíces hebreas.
Y tenga cuidado porque son muy sutiles. Vamos a aprender el idioma hebreo porque la Biblia fue escrita en hebreo y es bueno. Yo quiero aprender bien el hebreo porque efectivamente el antiguo pacto fue escrito en hebreo, pero utilizan esa propaganda para traerlo. Luego de que ya usted está aprendiendo el hebreo, oye, pero mira que aquí dice que hay que guardar el Shabbat, vamos a guardar el Shabbat. Y luego ya de que está guardando el Shabbat, pero hay que circuncidarnos. Y así, hermano, y te introduce a que ya Jesucristo no sea el centro de tu vida, sino ¿quién? Moisés. No hay que cambiar a Cristo por Moisés, hermano. Aleluya, gloria a Dios por Moisés, fue un siervo de Dios, yo lo quiero conocer, un varón de Dios, pero la realidad se halla en Jesucristo, no se halla en Moisés, hermano. ¿Cierto? Amén. Volvamos. Entonces, el cuerpo arroja la sombra, hermanos. Entonces le decía Pablo a los cristianos en Colosas, no se deje engañar, no se deje engañar. Volvamos verso 18, que son varios versículos que vamos a leer hoy. Verso 18, nadie, otra vez ese nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Entonces recuerde, mira, en el verso 16 dice nadie os juzgue, en el verso 18 nadie os prive, y en el capítulo 1 verso 18 dice, no, en el verso 1:8 dice nadie os engañe, en el verso 8 del 2, nadie os engañe. Entonces, hermano, efectivamente ese nadie se entiende que habían personas que estaban tratando de introducirse a las asambleas. Pablo no lo dice con nombre propio, hay veces sí lo dice con nombre propio, hay veces dice tenga cuidado con Fileto, tenga cuidado con Alejandro el Caldelero, porque los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Uy. Pero aquí está, porque eran muchos los ataques del enemigo a través del misticismo, a través de los judaizantes, a través de los gnósticos, ¿cierto? Entonces nadie tiene el derecho a quitarnos el premio en razón de lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Usted se imagina lo que es un creyente que vuelva otra vez a guardar las fiestas, que vuelva otra vez a circuncidarse, que vuelva otra vez a sacrificar el cordero pascual? ¿Ah? Es un cristiano que va a perder su galardón. No se lo deje quitar. Nadie, dice el texto, os prive de vuestro premio afectando humildad. Esta palabra afectando humildad en el texto griego significa fingiendo humildad. Significa tomando placer en la humildad. Estos ascetas y estos judíos, era una mezcla, se sentían muy orgullosos de ser humildes. Se sentían muy orgullosos de ser humildes, lo cual es una contradicción, pero ellos se sentían muy orgullosos de ser humildes, y la humildad venía, ¿sabe por qué? Esta falsa humildad estaba relacionada con el culto a los ángeles, porque ellos decían que la deidad es tan excelsa y que entonces necesitamos mediadores. Entonces ellos rendían culto y adoración a los ángeles para que los ángeles sirvieran como mediadores, y entonces se consideraban muy humildes por colocar a los ángeles como mediadores entre ellos y Dios, hermano. ¿Listo? ¿Y saben qué ha dicho siempre los hermanos en la historia de la iglesia? Los patrísticos, usted lee los escritores del siglo II, del siglo III, ellos decían, por ejemplo, Orígenes, decían que la angeolatría era una apostasía judía, porque una parte de los judíos, como dice la escritura, que la ley fue dada por medio de ángeles o por mediación de ángeles, y no entendiendo lo que eso quiere decir, se ponen a adorar a los ángeles. Y esa adoración a los ángeles se introdujo en nuestro continente, ¿cierto que sí? Pídale a Miguel, pídale a Rafael, pídale a etcétera, ¿cierto? Ángel de mi guarda, mi dulce compañía. Entonces, todas estas cosas
serán introducidos en el cristianismo, hermanos, en nuestro continente. Pero Pablo le dice que no hagan lo que hacen los judíos y no hagan lo que hacen los paganos y los gnósticos. Los judíos adoraban a los ángeles y los gnósticos creían que como la carne era tan mala y la deidad espíritu era tan buena, necesitaban un intermediario, ¿cierto? Y a eso le llamaban los dioses tutelares, que hacían el agente intermediario entre Dios y el hombre, ¿cierto? Entonces, esto que ellos creían que era humilde era desagradable a los ojos de nuestro amado Salvador. ¿Por qué, hermano? Porque el único digno de adoración es Dios. Nadie, ningún ser tiene esencia ni naturaleza divina para que lo adoremos más que nuestro amado Creador. Los ángeles son creados. Usted recuerda cuando a Pedro se le apareció el ángel, ¿y qué hizo Pedro? Se arrodilló y el ángel le dice: no es que yo soy consiervo como tú. Y lo mismo pasa con Juan en Apocalipsis. Cuando tiene la visión, él ve un ángel tan glorioso, piensa que es Cristo y se va a arrodillar, y el ángel le dice: somos consiervos, servimos al mismo Dios. Entonces la escritura prohíbe tajantemente la adoración a los ángeles, hermano. ¿Usted recuerda cuando el diablo tentó al Señor Jesucristo? ¿Y sabe cuál fue la respuesta divina? Al Señor tu Dios adorarás, ¿cierto? Entonces Pablo le dice: no se deje engañar de estos que afectando humildad y culto a los ángeles, ojo, y aparte hacían algo más, entremetiéndose en lo que no han visto. Estas personas, ¿sabe qué decían? Que tenían muchas visiones. Tuve una visión, mire lo que vi, y entonces esas visiones la utilizaban como norma. ¿Para qué? Como norma para establecer doctrinas, hermano. Cuando nosotros estudiamos el adventismo del séptimo día, nos dimos cuenta de que a Ellen White, ella dice en un libro que durante 26 años siempre la acompañó un joven que le decía lo que debía de hacer y las visiones que tenía. Entonces, cuando había un problema entre ellos: espere un momentico, voy, tengo una visión y traigo la solución. ¿Usted sabe qué le dice Jesucristo? ¿Qué le dice Abraham al rico cuando tiene la visión de rico y Lázaro? Le dice el rico: Señor Abraham, Señor, déjame ir a decirle a mi familia que este lugar es real. ¿Y sabe qué le dice Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, léanlos. Entonces, hermano, lo que la iglesia necesita para solucionar sus problemas y para ser edificado no son visiones. La palabra enseñada, presentada a los hermanos con verdad. Entonces estos tenían: yo tuve una visión, yo vi, el Señor me mostró que tú tenías que estar conmigo. El Señor me mostró esto, el Señor me mostró esto. No, creemos que hay visiones, pero todo tiene que pasar primero por la palabra. Todo tiene que pasar por la palabra, y si no concuerda, la palabra es la que es inspirada, apreciados hermanos. Entonces, cuando dice acá entremetiéndose, este verbo da la idea de poner el pie adentro, y este término era utilizado por los gnósticos para los iniciados, ¿cierto? Entonces, hermano, estas manifestaciones de humildad y de adoración a los ángeles conducen a la arrogancia y a la soberbia, porque no se sujetan a la palabra de Dios, hermano, y ellos mismos quieren establecer la manera como se acercan a la divinidad. Y entonces por eso termina diciendo: estos, ¿qué pasa con ellos? Que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Entonces esas visiones que tenían estos falsos maestros no concordaban con las revelaciones de las Escrituras, y esas revelaciones no eran producidas de la comunión con Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Verso 19:
Dice, y no haciéndose, ¿quiénes? ¿Quiénes no se aferraban de la cabeza? Los falsos maestros, los judaizantes, los gnósticos, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, los falsos maestros estaban desconectados de la obra de Jesucristo en la cruz, porque ellos pretendían ir más allá de las enseñanzas de Jesucristo y de las enseñanzas en su palabra, hermanos. Y ahora Pablo va a utilizar un símil para poder mostrar lo que sucede al que está unido a la cabeza. ¿Cuál es el símil? La anatomía humana, el cuerpo humano. Entonces, con este símil explica el funcionamiento del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Ya el Señor nos dijo en Colosenses 1:18 que Él es la cabeza de la iglesia. ¿Recuerda que lo leímos? Él es la cabeza de la iglesia. Y como cabeza de la iglesia es la que le da unidad y dirección al cuerpo. ¿Por qué yo hago esto? ¿Por qué puedo hablar? Porque viene todo ordenado de mi cabeza. Claro que en el cristianismo hay una enfermedad. La cabeza habla y el cuerpo no se mueve. Eso es normal en el cristianismo. Pero lo normal en el cuerpo humano es que la cabeza envíe direcciones y nosotros podamos, los miembros respondan, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir el Señor? ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Que los falsos maestros no se conducían en comunión con Jesucristo porque ellos no se aferraban y no recibían dirección de la cabeza. Recibir dirección de la cabeza es ir a su palabra. Recibir dirección de la cabeza es estar pendiente en la dirección interior del movimiento del Espíritu Santo en nuestros corazones, hermano. Recibir dirección de la cabeza es recibir dirección por los miembros espirituales del cuerpo. Los falsos maestros no estaban haciendo esto, apreciado hermano, ¿cierto? Entonces dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, ojo, nutriéndose. Esta palabra nutriéndose significa proveer apoyo o proporcionar sostén. Esta palabra, este vocablo griego, se utilizaba en la literatura clásica de los coros griegos. ¿Qué significa? Que habían personas que tenían mucho dinero y daban recursos para que los coros y los grupos teatrales viajaran por todos lados exponiendo sus cánticos, exponiendo sus actos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir entonces esto? Que el Señor Jesucristo, de acuerdo a sus riquezas, suple todas las necesidades de su pueblo, de la iglesia. Y no solamente nutriéndose, sino que dice el texto acá como uniéndose, nutriéndose y uniéndose. Sí, porque los falsos maestros andaban como el llanero solitario. Uniéndose. Entonces, estos dos verbos, nutriéndose y uniéndose, están en tiempo presente. Quiere decir que es una acción continuada. Quiere decir que constantemente la cabeza nutre y une al cuerpo, hermano, ¿cierto? Entonces, esa es la manera como el Señor obra en el cristiano. ¿Cómo? Cuando estamos unidos en experiencia a Él, hermano. ¿Listo? Pero sigue diciendo el texto: nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Bueno, volvemos a decirlo, utiliza el símil de la anatomía humana para mostrar esta realidad que no estaba en los falsos maestros. ¿Cuál? Los ligamentos. ¿Qué era el ligamento? El ligamento era el tejido fibroso que unía las coyunturas, todas las coyunturas del cuerpo, ¿cierto? Y las coyunturas, ¿cierto?, que son cada uno de los huesos que nosotros tenemos en esta parte, van unidos. A estas coyunturas o estos huesos hay algo que los une, se llaman los ligamentos. ¿Listo? Entonces Pablo, ¿qué nos trata de decir con esta figura?
que por las coyunturas da suministro a cuerpo y el ligamento entrelaza los miembros del cuerpo. Quiere decir que la manera de conducirnos en la casa de Dios debe ser con todo lo que recibimos de Cristo como la cabeza. Lo que tú estés experimentando debe provenir de la cabeza. Lo que tú estés hablando debe provenir de la cabeza. Las visiones que estés teniendo y los sueños que estés teniendo debe provenir de la cabeza. Las revelaciones que estés teniendo debe provenir de la cabeza. Entonces, cuando estamos en comunión con Él, Él nos nutre, Él nos edifica, ¿cierto? Algo que no tenían los falsos maestros. Ellos no estaban unidos, no había nada que los ligara porque no tenían el Espíritu Santo, hermanos. Entonces, esto es una enseñanza muy importante para nosotros los cristianos, hermanos. Nosotros como cristianos no nos conducimos nosotros en nuestra naturalidad, sino que nosotros estamos unidos ¿a qué? A la cabeza. Los ligamentos y las coyunturas van todas unidas y todos van ligados a la cabeza, hermano. Mire, Cristo habla de lo mismo, pero utilizando otra figura. Vamos a ir a Juan 15, versículo 4. Una figura muy conocida en el mundo cristiano. Juan 15, versículo 4. Va a utilizar la alegoría de la vid verdadera. ¿Listo? Juan 15, versículo 4. Juan 15, versículo 4. Mire cómo dice Cristo: permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Este es el secreto de la vida cristiana. Si un cristiano quiere tener una vida cristiana victoriosa, si un cristiano quiere tener una vida cristiana en poder, si un cristiano quiere tener una vida que refleje la imagen de Cristo, este es el secreto y la fórmula, hermano. Permanezca en Cristo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y va a explicar un ejemplo para decir cómo. Como el pámpano o el sarmiento no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hemos visto nosotros la vid, ¿cierto? Cuando uno ve los terrenos en Chile, y de pronto cuando tuve la oportunidad de ir vimos las vides. ¿Qué pasaba cuando se mochaba un sarmiento? Pues le quitaba el suministro de la vida, ya no tenía más cómo crecer porque se había desconectado de lo que le daba vida. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros fuimos unidos a Jesucristo por la fe. Dios nos comunicó la vida divina a través del Espíritu Santo. Pero cuando un creyente vive una vida contraria a esa vida comunicada, entonces este creyente no va a dar fruto, apreciado hermano. Y lo que Dios está buscando es que todos crezcamos y demos fruto, ¿cierto? Por eso dice que el que unido a Jesucristo o permaneciendo en Él, pues vamos a obtener fruto. Entonces, volviendo a Colosenses, significa entonces la última parte: crece con el crecimiento que da Dios. ¿Listo? Entonces, el cuerpo sostenido y unido por las coyunturas crece porque está unido a la cabeza. El crecimiento espiritual y la madurez espiritual es consecuencia de la unión con Jesucristo a través de la fe y de nuestra permanencia en esa fe. Cuando hay un cristiano que no da fruto es porque no está permaneciendo en la fe, apreciados hermanos. Terminemos. Versículo 20, la última parte.
Si pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si viviesen en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejéis, ni gustéis, ni aun toquéis, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que se destruyen con el uso? Entonces mira cómo empieza Pablo este párrafo diciendo, oye, ustedes ya murieron cuando Cristo murió. Ustedes ya fueron sepultados cuando Cristo fue sepultado. Ustedes fueron circuncidados en la muerte de Cristo. Entonces, si ustedes que ya murieron, dice Pablo y se pregunta, ustedes que ya murieron, ¿por qué están haciendo estas prácticas? ¿Cierto? ¿Por qué están haciendo estas prácticas legalistas de los ascetas y de los gnósticos? Pues Cristo en la cruz ha invalidado todos los ritos y los sistemas religiosos. ¿Por qué lo están haciendo? Porque se están dejando engañar, ¿cierto? Entonces nosotros hemos muerto, dice acá, a los rudimentos del mundo. Recuerda que ya vimos esta palabra rudimentos del mundo y hace referencia a las enseñanzas rudimentarias o básicas de los gnósticos, de los judíos, de los gentiles, de los ascetas y de los místicos, ¿cierto? ¿Y que en qué consistían? Consistían en rituales de no comer carne, de no tomar ciertas bebidas, ¿cierto? De hacer ciertos lavamientos, de no tomar esto porque esto es prohibido tocarlo, esto es prohibido comerlo, ¿cierto? Entonces, cuando Pablo dice acá, no manejes, ni gustes, ni aun toques, hermano, estos aspectos nos habla del legalismo con todas sus prohibiciones, ¿cierto? Generalmente la religión opera de afuera hacia adentro. No toques este recipiente porque te contaminas, ¿cierto? Así funciona la religión. Pero la contaminación ¿es en dónde? La contaminación es en el corazón, hermano. Y eso es lo que el Señor tiene que limpiar. No tiene que limpiarlo de afuera, sino tiene que limpiar ¿dónde? Tiene que limpiar lo de adentro, ¿cierto? Entonces estos verbos hacen una referencia a la prohibición en contra de no tocar algunas cosas que para ellos eran prohibidos. Pero recuerde, hermano, que le llaman rudimentos del mundo. Y recuerde que el mundo es un sistema controlado por Satanás. Entonces, cuando un creyente sucumbe a estas prácticas, entonces va a caer a un sistema que está completamente controlado por el maligno. 22. Dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con las doctrinas y los mandamientos del hombre? Cada tanto tienen que ser actualizadas, porque siempre hay algo que les faltan, apreciados hermanos. Esos mandamientos y doctrinas del hombre no tienen vigencia permanente y están cambiando cada momento. Pero la palabra de Dios no cambia, ella sí permanece para siempre. Entonces lo que nosotros necesitamos no son las doctrinas y mandamientos de hombre externo, sino que la palabra de Dios en el corazón para que actúe en el interior, hermano. Y Pablo aclara, esas doctrinas y mandamientos del hombre son cosas que todas se destruyen con el uso. Quiere decir que estas cosas son pasajeras, ¿cierto? Son cosas que no van a permanecer. Entonces, cuando una persona ha sido redimida por Cristo, cuando una persona se ha identificado con la muerte y resurrección de Jesucristo, es trasladado a una esfera espiritual. Y en esa esfera espiritual no está medida por las limitaciones o por las prohibiciones. El mismo Espíritu Santo, de diferentes maneras, le va a decir que no pase ese semáforo en rojo, hermano. Pero la religión le va a decir, póngase la camisa hasta acá. ¿Sí? Va a hacer énfasis siempre en los aspectos exteriores, hermano. Y terminemos, versículo 23. Tales cosas, los mandamientos de los hombres, las doctrinas de los hombres, ¿cierto? Los rudimentos del mundo, el legalismo, el ascetismo, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y en humildad y en duro trato al cuerpo. Ojo, lea su Biblia, pero no tiene valor alguno contra los apetitos
o la satisfacción de la carne. Entonces, ¿qué dice Pablo? Bueno, termina diciendo, mire, estas prohibiciones que son dictadas por los falsos maestros son ineficaces, porque si usted no toca esto, no le va a ayudar eso a hacer morir lo terrenal en usted, no le va a ayudar a hacer morir los apetitos de la carne. Vamos a ver si dejo de tocar esto y va a haber algún efecto mágico en mi vida. No, eso no sirve. La Escritura enseña muy claramente que lo único que hace morir lo terrenal, en Romanos 8, es el Espíritu Santo y la cruz de Cristo aplicada a nuestra vida, hermano. Y aunque estas cosas tienen reputación de sabiduría, es solo una apariencia, hermanos. ¿Por qué? Porque estas prácticas de los ascetas no tienen ningún poder para combatir los apetitos de la carne. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan la práctica de flagelación? Bueno, vamos a poner el ejemplo. Métase usted, vamos a suponer que hay un hermano que tiene un problema con pornografía. ¿Listo? Entonces, no, hay que mortificar la carne. Entonces el hermano va y se encierra en su cuarto 24 horas y sale al otro día. Estoy completamente seguro que aún sigue con el mismo problema. Eso no hace morir lo terrenal, hermano. Y eso era lo que decían los ascetas, que a través de estas prohibiciones, entonces usted iba a ser liberado. Mentiras, ¿cierto? Y aquí, en el contexto que está hablando del orgullo, la vanidad, el egoísmo, la avaricia, la codicia. Todo eso que está en el corazón del hombre debe hacerse morir, no por las prácticas de los ascetas, porque ellas no tienen poder contra la carne. ¿Por qué? Porque ellas mismas son carne. ¿Cómo van a hacer morir lo carnal si ellas mismas proceden de la carne del ser humano? Por eso la Escritura dice, si por el Espíritu hace morir lo terrenal. O sea que ahora entendemos, Romanos 8, que somos nosotros los que lo hacemos morir, pero no es nuestra fuerza. Si por el Espíritu hacéis. O sea que nosotros podemos echar mano al Espíritu Santo para hacer morir lo terrenal en nosotros, hermano, ¿sí? Entonces, esto que proponían los falsos maestros no valían contra la carne, porque ellos mismos eran carne y eran producidos por la carne. Entonces, hermano, mire todos los problemas que trataron de introducir los falsos maestros, los gnósticos, los místicos, los judaizantes en medio de la asamblea. Y el Señor entonces, con esta porción que leímos hoy, nos enseña que la vida nueva que ahora tenemos en nuestro Señor Jesucristo nos ha librado de los rudimentos del legalismo, los rudimentos de los judaizantes y los rudimentos del mundo, ¿cierto? Porque es que estos falsos maestros enfatizaban estos medios para la espiritualidad. Usted va a ser bien espiritual si hace lo que le estamos diciendo. Usted va a ser bien espiritual si a Jesucristo le da el primer lugar en su corazón, apreciado hermano, ¿cierto? Entonces, hermano, la espiritualidad en el creyente tiene que ver es con un relacionamiento con Jesucristo, no dejando de manejar o no dejando de tocar. No, ahí no procede la espiritualidad, procede un relacionamiento vivo con el Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, el creyente, la vida cristiana no se basa en dejar de tocar o hacer esto, sino que se basa en una relación con Jesucristo, ¿cierto? Y esa relación con Jesucristo, ¿cuándo comienza? Cuando nos identificamos con Él en su muerte, sepultados con Él, pero cuando nos identificamos en su resurrección, cuando Él resucitó. Y entonces cuando hay esa identificación, dice el texto de la Biblia, ya no vivo yo. Ahora hay alguien más que vive en mí. Y ese que vive en mí me va a llevar a vivir una vida victoriosa, superior al legalismo, al misticismo, al ascetismo, al judaísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Amén, hermanos. Entonces, estos dos capítulos de la epístola a Colosenses
nos hablan de los aspectos doctrinales. Dios mediante, en las próximas reuniones vamos a empezar el capítulo 3, donde habla del aspecto práctico. Pablo generalmente hacía eso, primero un aspecto doctrinal, luego un aspecto práctico. Entonces ahora, después, vamos a mirar el aspecto práctico de lo doctrinal que Jesucristo nos habló. Vamos a mirar entonces cuál es la experiencia de aquel que ha muerto, cuál debe ser la esfera de vida de aquel que ha resucitado, cómo se debe conducir un cristiano que tiene su identificación con la muerte y resurrección de Jesucristo. No se deje engañar por los falsos maestros. Tenemos la palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo. ¡Aleluya!